Bienvenidos al podcast Espiritualidad para la Vida Diaria. En esta emisión hablaremos sobre la fe. En la mesa de hoy estarán Verónica y Julie. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, gracias por acompañarnos. En esta ocasión hablaremos de la fe. Y quiero empezar por preguntarte, a ti, Julie, ¿qué es la fe? Hola, buenos días a todos. Es un gusto estar de nuevo aquí compartiendo con ustedes temas tan interesantes y tan importantes en nuestra vida. Y yo creo que el tema de la fe es un tema primordial porque es algo que es muy necesario en nuestras vidas. La palabra fe viene del latín fides, que quiere decir lealtad o fidelidad. Eh, pero lealtad y fidelidad ¿a qué? Cuando hablamos de la parte espiritual, a lo que se refiere esto es a nuestra lealtad y a nuestra fidelidad, a ese pacto que hicimos con el Padre antes de llegar aquí, o sea, desde el momento que brotamos de Él, porque desde ese momento fue nuestro pacto, de ser fieles a la ley, de ser fieles y obedientes a la voluntad divina, cosa que no hemos cumplido con ese pacto. Entonces, pues nuestra fe tampoco es la fortaleza que debiera de ser, porque precisamente en eso estamos fallando mucho. La fe, muchas veces hemos comentado que es la mirada del espíritu, o sea, así como los ojos son la mirada de nuestra materia, la fe es la mirada del espíritu. Cuando nosotros vemos a través de esa mirada espiritual, a través de esa intuición espiritual que va más allá del corazón y de la mente, es como si tuviéramos un faro que nos va iluminando. Es, la fe es así como un impulso potente que tenemos para poner en práctica, por ejemplo, una idea sin temor de fracasar. La fe es aquello en lo que debemos de creer o creemos firmemente sin ponerle trabas, sin poner peros, sin poner pretextos. O sea, cuando existe una verdadera fe, la fuerza que esa fe emite puede lograr inclusive aquello que nosotros comúnmente llamamos milagros, ¿no? Porque va más allá de toda la lógica. La fe no se puede analizar a través de la lógica, es algo que viene de la fuerza del espíritu. Y entonces es algo que por ejemplo, podría representar a nivel espiritual esa premisa básica, digamos, que es fe verdadera, cuando nos entregamos y a través de ello podemos realmente llegar a ser aquello que queremos. Bueno, dicen, por ejemplo, en nuestro mundo que la dedicación es la anticipación de los logros o que la práctica sea el maestro, por ejemplo, es una frase que conocemos mucho y así es la fe también. Eh, es decir, o sea, para tener fe o para desarrollar esa fe, mucha gente piensa que primero tenemos que tener sabiduría para entonces poder hacer uso de esa fe y es totalmente lo contrario. O sea, necesitamos practicar esa fe para que esa fe nos lleve al conocimiento y a su vez ese mismo conocimiento nos va a llevar a la sabiduría y no al revés. O sea, mucha gente dice ver para creer, ¿no? Entonces, primero necesitan ver para entonces poder creer en la fe y es totalmente al revés. Lo que nos va a llevar al desarrollo de esa fe es precisamente practicarla. Inclusive hay una enseñanza, un consejo de Elías, que ha sido nuestro guía y pastor desde que estamos aquí en el planeta. Y en una de sus consejos espirituales, Elías dice, para desarrollar la fe hay que actuar como si la tuvieras y se dará por sí misma, ¿no? Entonces, eso es muy importante, o sea, no tienes que ver para creer, sino al contrario, practica esa fe, cree en aquello que quieres hacer y entonces la fe se va a empezar a desarrollar. Y mientras más lo practiques,
más grande puede llegar a ser esa fe. Gracias, Julie. Entonces, fíjate, yo tenía la idea que la fe sí era conocimiento, sí es conocer, en tanto de forma espiritual, ¿no? O sea, no que veamos con los ojos materiales, pero si la fe es la mirada espiritual y digamos que tú tienes afinada esa mirada y eres capaz de ver tu camino y ver la grandeza del Padre, la maravilla de la creación, el amor que hay en esta oportunidad que llamamos vida material. Entonces, si eres capaz de todo eso, ver todo eso, la grandeza de nuestro Creador, tienes fe porque te das cuenta, ¿no? O sea, conoces dónde estás y quién eres, y eso como que te llena del aliento y de la, pues sí, del conocimiento para, como dices tú, poder seguir adelante y llevar a cabo aquellas obras que pensamos difíciles o incluso imposibles. ¿Qué opinas de esto? Exactamente, mira, muchas veces se habla de lo que es la fe ciega, hay gente que dice que tiene fe ciega. La fe no es ciega, es todo lo contrario. La fe, como bien acabas de decir, se desarrolla a través del conocimiento, o sea, no puedes tener fe en algo que no conoces, no puedes nada más creer por el hecho de decir sí creo. No, o sea, el Padre inclusive, hay varias enseñanzas en donde nos dice que no creamos en Él por el simple hecho de que Él nos lo diga o por el simple hecho de que Él es Dios o porque es nuestro Padre. Nos pide que lo desmenucemos, que lo analicemos, que lo exploremos, o sea, porque eso es lo que nos va a llevar precisamente a tener esa seguridad de que Dios es Dios y de que es nuestro Padre y de que somos parte de Él y de que tenemos las mismas facultades que hay en Él en nuestra mínima proporción y que podemos lograr lo que queramos. Pero si tú no tienes ese conocimiento ese pequeño, porque nunca vamos a saber qué es Dios exactamente, pero de esa parte que nosotros podemos entender y comprender y sentir, si tú no llegas a eso, entonces no puedes desarrollar la fe. Entonces, puedes creer en algo, pero no es una fe verdadera. ¿A qué me refiero? Eh, Cuando hay una fe verdadera, no dudas en aquello que estás creyendo, aunque eso no se dé. No sé si me entienden. O sea, esa es la verdadera fe. Aquí me gustaría mucho, por ejemplo, poner hacer un pequeño paréntesis para recordarles, en el segundo tiempo hubo un pasaje que para mí es un pasaje maravilloso que habla mucho de la fe. No sé si ustedes lo recuerden, que fue cuando llegó un centurión y llegó con Jesús y le dijo que necesitaba que lo acompañara, porque su sirviente estaba muy enfermo y quería pedirle de favor que lo curara. Entonces Jesús le dijo, bien, vamos, vamos, yo te acompaño. Y le dijo, no, es que no necesito que vayas. Si tú me dices ahorita que él va a estar bien, yo sé que él va a estar bien, porque yo soy un centurión y tengo a mi cargo varios soldados, y cuando yo les digo, veías esto, yo no necesito ir a ver y comprobar que lo hicieron, sé que lo van a hacer porque yo se los ordené. Fíjate qué cosa más maravillosa. Entonces Jesús habló con sus apóstoles y les dijo que no había encontrado una fe tan grande como la de ese hombre en todo ese lugar. ¿Qué es lo que nos da a entender esto? O sea, nosotros somos los soldados del Padre, nosotros somos su ejército. Entonces, nosotros debemos de tener esa confianza en que si el Padre nos dice, ve y haz esto, o ama a tu hermano, protege a tu prójimo, pórtate bien, cumple con la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nos dice, tú puedes curar, tú puedes dar consejo, tú puedes ayudar, tú puedes hacer, es porque lo podemos hacer. ¿Sí? Entonces es ese ejemplo maravilloso que él no necesita ir a ver o sea, no debería de necesitar ir a ver si hicimos o no hicimos aquello, porque ese centurión confía en sus soldados. ¿Por qué? Porque son soldados que han apostado por él, porque han prometido, porque se han comprometido con él y cumplen lo que él les pide. Entonces nosotros deberíamos de ser así con el Padre. Y de ahí es de donde brota esa fe, o sea, del saber
del comprender que nuestro Padre Divino es lo más maravilloso y extraordinario y bueno y omnipotente y es lo mejor que hay en nuestra vida. Y entonces, ¿por qué no seguir aquello que nos pide? Ahí es donde entra la verdadera fe. No sé si me estoy dando a entender, pero bueno, es que este tema me apasiona mucho. Perfectamente, Yuli. Y sí, esto que nos dice el Padre, que tengamos fe en Él, o sea, nada malo puede venir del Padre, o sea, absolutamente, ¿no? Y sé, porque lo he vivido, de muchas personas que sienten desconsuelo, angustia, que se sienten solos, desprotegidos. Y aquí es muy importante esto que tú acabas de mencionar, conocer, entender, saber que el Padre es toda bondad, es maravilloso, es luz, es amor, nos ama mucho más de lo que nosotros podemos llegar a comprender. Y entonces, ¿cómo es posible que podamos recibir algo malo de nuestro Padre? Imposible, ¿no? Entonces, por un lado, sí, tener esta fe en el Padre, que es muy importante. Y también esto que tú comentas, el Padre nos pide que tengamos fe en nosotros mismos. O sea, somos sus hijos, ¿no? Digo, en todo chiquitito, pero somos sus hijos y tenemos la potencia para ser maravillosos, ¿no? Ya lo somos, pero necesitamos trabajo. Pero en este trabajo el Padre nos ha dotado de dones y se ha derramado en enseñanzas y en atributos. Entonces, si el Padre, como tú dices, nos dice, tú puedes curar, es porque efectivamente podemos hacerlo y tenemos que tener fe en ello. Es decir, entender que si el Padre lo dice es porque sabe algo, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que podemos curar y podemos hacer muchas más cosas, ¿no? Hacer uso de todos nuestros dones y también tener fe en nuestro contexto, en lo que nos pasa, en las situaciones duras y gozosas por las que atravesamos. Es muy importante que entendamos que todo lo que vivimos es para nuestro bien, es para nuestro perfeccionamiento, para llegar a esta evolución, para regresar a la casa paterna. Entonces es muy importante, como esto el tema de la fe es maravilloso. Y entonces, como tú dices, no podemos hablar de una fe ciega. Hablar de una fe ciega es una contradicción, es una paradoja. La fe absolutamente no puede ser ciega, porque necesitamos, si nos están diciendo que es la mirada espiritual, necesitamos ver, necesitamos conocer, necesitamos saber algo para poder, como dices tú, ser leales, ser fieles a eso, creer en eso. Bien, ¿y qué implicaría entonces, querida Yuli, y qué consecuencias tendría perder la fe? Bueno, esto de perder la fe es algo muy chistoso y es algo que se menciona muchísimo, ¿no? Es que perdí mi fe o he perdido la fe. No, la fe no se pierde. La fe no se pierde porque la fe es una virtud que el Padre puso en nosotros desde el instante en que brotamos de su seno. Entonces, la fe no se pierde, la fe se enfría porque es como un músculo. Cuando tú no usas un músculo, se atrofia. Y lo mismo pasa con la fe. Si tú no practicas esa fe, si no la pones a trabajar, entonces la fe se enfría y es como si no existiera. Pero la fe no se pierde, jamás. O sea, es algo que está inherente en ti. Y mientras más la practiques, mucho más grande va a ser esa fe. O sea, ¿a qué me refiero con practicarla? Mientras más creas, mientras más estés seguro de lo que puedes hacer, tú mencionabas ahorita que tenemos que tener fe en nosotros mismos, por supuesto, porque somos parte de ese Padre Divino y como decíamos, tenemos todas esas facultades, todos esos dones, todas esas virtudes que Él ha puesto en nosotros. Entonces, necesitamos tener fe en nosotros porque somos un reflejo de Él, somos un espejo. Entonces,
si queremos ser un fiel espejo de ese Dios, pues entonces tenemos que practicar todo lo que Él ha puesto en nosotros. Entonces la fe no se pierde, se enfría. Puede estar ahí guardada, llena de telarañas, pero si tú la empiezas a sacar adelante, si tú la practicas, definitivamente la fe va a aflorar en ti. Por eso Elías nos lo decía, o sea, si quieres tener fe, actúa como si la tuvieras y se dará por sí sola. O sea, ¿y qué es actuar como si la tuvieras? Pues si tú quieres sanar a alguien, simplemente deséalo con todo tu corazón, con todo tu amor, y algo va a suceder en ese ser humano, de verdad, o sea, se los digo por experiencia, de verdad que es extraordinario lo que puede hacer la fe. O sea, podríamos pasarnos mucho tiempo. Yo me siento un ser privilegiado porque yo en mi vida he tenido muchas oportunidades de demostrarme a mí misma lo que es la fe y de saber que esa fe existe y que está. Ahora, esa fe, mucha gente la pone así como, eh, pone al Padre como condicionado. O sea, Padre, si tú me das esto, si tú haces esto por mí, yo te prometo que voy a hacer tal y que voy a hacer tal. Perdóname, así no funciona la fe. O sea, estamos siendo en ese momento como Tomás, que necesitas meter el dedo en la llaga para creer que es cierto. No, la fe es al revés. Tú da lo que tienes que dar con todo tu corazón, con todo tu espíritu, con todo tu amor, y esa fe se va a desarrollar en ti. Y mientras más prodigios veas, más se va a ir desarrollando. Pero sí es importante que entiendan eso. La fe no se pierde, se enfría, pero no se pierde. Muy bien, entonces está ahí latente. Y yo quiero hacer aquí un paréntesis, contarles una anécdota que me parece que es una buena analogía para describir esto que dices de la fe en nosotros mismos. Una persona muy cercana a mí padece un poquito de depresión y esto, y entonces en algún momento de su vida le medicaron Prozac, que es esta medicina, es un antidepresivo muy, muy potente, ¿no? Y entonces cuando lo estuvo tomando y yo le pregunté que cómo se sentía y me decía, padrísimo, es que sabes qué siento, que puedo hacer cualquier cosa. No me da temor pensar que me puedo equivocar o que... No, no, tengo un entusiasmo, tengo unas ganas, tengo... Así me siento padrísimo. Entonces, digo, lo conecto con esto que dices tú, que yo creo que si todos tuviéramos esta fe fuerte, ¿no? Verdadera, nos sentiríamos así, ¿no? Bajo el influjo del Prozac, así, fuertes, que con mucho ímpetu, con mucha energía, con muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Creyendo en nosotros mismos, pensando que todo lo podemos hacer. Y creo que muchísimas cosas sí podemos hacer. Y bueno, pues el Padre nos habla, Julie, de la fe verdadera y de la falsa fe, ¿no? Él hace esta diferencia. Y entonces, ¿cómo podríamos diferenciar, ¿no? esta falsa fe o fanatismo con la verdadera fe, Julie? Bueno, el fanatismo es una pasión manifestada de manera desmedida o irracional hacia algo, hacia alguien, llámese dinero, religión, idea, teoría, cultura, estilo de vida, persona, celebridad, sistema, etcétera, 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 etcétera. O sea, podemos volvernos fanáticos de cualquiera de todas estas cosas. El fanatismo, hay que entenderlo, es ignorancia. Cuando tú eres fanático, eres ignorante. ¿Y de qué eres ignorante? Pues eres ignorante de lo que es la verdad. Y esa verdad no está en otro lado más que en el Padre. Está dentro de nuestra conciencia y está en esa ley maravillosa que el Padre ha puesto en nosotros. Esa es la verdad. Entonces, cuando tú te apasionas por algo de una manera que te lleva a otros lados, a otros momentos en donde para ti ya no existe nada más que eso, en donde ya no escuchas ni opiniones, ni razones, ni nada, porque para ti eso es lo único que vale, entonces te estás volviendo un fanático. En cambio,
O sea, y volvemos a lo mismo, eso es ignorancia. La fe es todo lo contrario, la fe es conocimiento. Cuando nos volvemos fanáticos, inclusive debilitamos a nuestro libre albedrío porque nos convertimos en esclavos de aquello que estamos adorando o venerando, sin que nos demos cuenta muchas veces de que estamos siendo manipulados por toda esta pasión desmedida hacia algo o hacia alguien, ¿no? En cambio, en la obra del Padre no existe el fanatismo porque Él lo que nos pide es que tengamos caridad y más caridad todo el tiempo. Nos pide que respetemos, eso es muy importante, nos pide que respetemos el templo interior de nuestros hermanos. O sea, que aunque no practiquen lo mismo que nosotros practicamos, que aunque no crean como nosotros creemos, que siempre respetemos a ese ser en su templo interior, que no seamos capaces de destruir lo que hay en ese ser. Y además nos dice que si nosotros, por ejemplo, vamos a entrar en la intimidad de nuestro hermano y vamos a tratar de quitar una idea o alguna cosa que creemos que no le es conveniente, tenemos que dejar algo mejor a cambio de lo que estamos quitando. O sea, no podemos llegar y quitar y arrebatar sin dejar algo mejor a cambio. ¿Sí? Entonces tenemos que ser respetuosos y tenemos que dar y amar a todos por igual. Entonces, en ese momento tenemos que analizar y estudiar la palabra del Padre, tenemos que ser parte de esa ley, respetar esa ley y vivirla más que nada, para que entonces estemos hablando de una fe verdadera. Porque eso no es fanatismo, es todo lo contrario, es lo que nos está llevando al conocimiento para que lleguemos a entender perfectamente bien lo que es la fe y no el fanatismo. El fanatismo es aquello que te ciega, aquello que te pone una venda de obscuridad y no te permite ver otras cosas. La fe es todo lo contrario, es libertad, es paz, es armonía, tanto con tu materia como con tu espíritu. O sea, son dos mundos totalmente diferentes. Por ejemplo, el Padre nos habla mucho de que la fe, por ejemplo, es como una antorcha. No lo pone como si fuera una vela. ¿Por qué? Porque una vela, o sea, acordémonos de que siempre para entender algo debemos de llegar al fondo y a la esencia de las cosas. O sea, tenemos que analizar a través de la esencia de cada una de las cosas que queremos analizar, llegar a su virtud, llegar a lo que es en esencia, para que podamos entenderlo y poderlo hacer parte de esa sabiduría que vamos teniendo poco a poco en la vida, de esa experiencia que vamos adquiriendo, ¿no? Entonces, la vela, por ejemplo, es algo que sirve como para iluminar un espacio pequeño y se apaga con una ráfaga de viento pequeñita, se puede apagar. En cambio, la antorcha es aquello que va con nosotros. El Padre nos pone el ejemplo del faro y nos pone el ejemplo de la antorcha para hablar de la fe. ¿Por qué? Porque el faro es el que conduce a una nave hacia un puerto seguro y la antorcha es la que te lleva, la que va contigo guiándote a través del camino. Fíjense qué padres, o sea, estas metáforas que el Padre usa para hablarnos de lo que es verdaderamente la fe, ¿no? Entonces, bueno, hablando de lo que es la fe y de lo que es el fanatismo, pues la fe es eso, o sea, es tener esa antorcha que va iluminando tu camino y que te va acompañando todo el tiempo, pero te va dando luz. En cambio, el fanatismo es obscuridad, es ignorancia, no permite entrar otras cosas que no sean aquello en lo que tú crees o lo que tú quieres sentir o pensar, ¿no? Esa es la gran diferencia. Exacto, Yuli. Y también el Padre, bueno, aquí algo muy importante que acabas de mencionar, es que por la fe pasa el análisis, ¿no? Y por el fanatismo, absolutamente. Y el Padre, en muchas ocasiones, nos pide que analicemos, nos dice, no me creas nada más porque lo digo yo, analiza, ¿no? Y nos dice que el camino para nuestra preparación es el estudio
el análisis y la práctica. De nada sirve que estudiemos si no analizamos, y también si nada más nos quedamos en el análisis y no lo llevamos a la práctica, pues también queda trunco, ¿no? Entonces, por la fe pasa el análisis, ¿no? Si conocemos, si sabemos, si estamos viendo y además usamos nuestro análisis espiritual, pues por supuesto, ¿no? Es esta antorcha que dices, que además me encanta que has hecho la comparación con una vela, ¿no? Que sí, muy fácil, con un soplo se apaga, ¿no? Y en cambio la antorcha es esta luz que te ilumina, ¿no? Todo el entorno, y eso es maravilloso. Entonces, la fe es muy importante, y ya en el Segundo Testamento se nos habla de la parábola, sí, es en el Segundo Testamento, del grano de mostaza. ¿Qué enseñanza podemos tomar de esta parábola, Yuli? Es que es una parábola maravillosa. No sé si ustedes conocen lo que es el grano de mostaza. El grano de mostaza es uno de los granos más pequeños que existen. Por eso el padre lo tomó como ejemplo. Es uno de los granos más pequeños que existen, pero sin embargo, cuando ese grano de mostaza se planta, se puede convertir en un arbusto gigantesco que puede dar incluso cobijo a muchas aves y demás, y se vuelve enorme. Entonces, por eso el padre usa el grano de mostaza. O sea, con que tengas la fe de un granito de mostaza, o sea, con que creas así de poquito, ese poquito se va a convertir en mucho, se va a convertir en abundancia. Por ejemplo, en Marcos 4:30 creo que sí, Marcos 4:30, y en Mateo también, viene precisamente esta parábola en donde dice, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada sube hasta convertirse en la más grande hortaliza y echa ramas tan grandes que las aves pueden cobijarse bajo su sombra. O sea, es maravilloso, ¿no? O sea, cuando podemos tener esa fe del tamaño de un granito de mostaza y la sembramos, o sea, es que hay que entender todo el concepto, todo lo que quieren decir las palabras. O sea, ese granito lo sembramos. ¿Dónde lo vamos a sembrar? Pues aquí adentro, en nosotros mismos. Cuando siembras ese granito de mostaza, o sea, esa pequeñita fe, esa pequeña lucecita, y la riegas y le das alimento y le pones todo lo que necesita, empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta convertirse en algo tan grande que puede dar cobijo a otros pájaros. Fíjate qué bonito. O sea, que puede servir para ayudar a aquellos que lo necesiten, ¿no? O dar alimento a aquellos que lo necesiten. Esa es la fe, ese es el granito de mostaza. Y nos parece así como muy imposible cuando nos decía Jesús, o sea, si tuvierais la fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirías a la montaña, muévete, y ésta se movería, ¿no? Y decimos, ay, ¿cómo va a ser posible que podamos hacer algo así? Pues sí, podemos hacer eso y podemos hacer mucho más. O sea, eh, como les compartía, yo en mi vida personal he tenido la oportunidad de ver lo que puede lograrse con la fe, y de verdad es extraordinario. O sea, en mi caso, por ejemplo, ya platicamos en alguna ocasión de que mis dos primeros hijos murieron, y a mí se me dio la profecía de que yo iba a tener 3 hijos más, cuando todos los médicos me decían que era imposible, que yo ya no podía tener hijos, y yo sabía que iba a tener 3 hijos más, y además iban a ser un varón y 2 niñas, y efectivamente fueron un varón y 2 niñas. Y o sea, a mí me han preguntado, ¿cómo es que tú desarrollaste esa fe? O sea, ¿cómo pudiste tener esa fe después de haber perdido 2 hijos, o sea, ya nacidos, porque no fueron abortos, fueron niños ya nacidos, niños que ya tenía yo en mis brazos y los arrullaba y les cantaba? ¿Cómo pudiste tener esa fe de que ibas a tener 3 más cuando todos los médicos te decían que no? Pues sí, ellos dijeron que no, pero el padre me dijo que sí. Entonces yo tuve esa fe,
Y bueno, el día de hoy mis 3 hijotes ya son padres de familia y ya son y es una cosa extraordinaria. Ese es uno de tantos ejemplos, porque yo he conocido mucha gente a mi alrededor que me puede dar esos ejemplos maravillosos, ¿no? Entonces, cuando tú crees así, aunque sea con el tamaño de un granito de mostaza y lo vas alimentando, puedes llegar a tener una fe maravillosa y grande, ¿no? Sí, Yuli, y fíjate que yo siempre había asociado a esto del grano de mostaza la intensidad de su sabor, ¿no? Entonces, sí, esto que comentas es súper importante, ¿no? Lo frondoso que puede llegar a ser cuando germina, pero también el sabor intenso que guarda esta semilla, ¿no? Y ese es también muy, muy interesante, ¿no? Pequeñita, pero sustanciosa, ¿no? Y esto es muy, muy bueno. Y estábamos hablando del Segundo Testamento y en el Primero y Segundo Testamento encontramos muchos ejemplos de fe, ¿no? Y cuando yo hablo de la Biblia o algunas otras personas lo toman, Julie, como si fuera una fantasía, o sea, como esto es irreplicable, o sea, funcionó ahí, es casi como un cuento, ¿no? Funcionó ahí, pero nadie lo puede hacer, o sea, nadie más, porque ellos eran personas, pues, especiales o diferentes, o cuando el Padre nos ha dicho que somos estos, aquellos y los mismos, ¿no? O sea, que somos los mismos en todos los tiempos, pero pensamos que no, que lo que hicieron en ese momento ya no se puede hacer. Y entonces me gustaría que habláramos de algunos de estos ejemplos, ¿no? Y sacar, decir si realmente podemos replicarlos y aplicarlos en nuestra vida, Yuli. Fíjate que esto es una parte muy importante de la fe, porque aquí encuentran muchas cosas. Por ejemplo, de lo que hablábamos de la fe ciega, ¿no? A veces la gente cuando lee el ejemplo de Abraham, por ejemplo, que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo porque Dios le pidió a su hijo, y él estuvo dispuesto a sacrificarlo. La gente dice, no, es que ese sí es fanatismo, o sea, es fanatismo total y absoluto. Sin embargo, no han estudiado, y volvemos luego, nuevamente al estudio, al análisis, al entender la fe como es ese conocimiento. O sea, no han estudiado que Abraham fue un hombre que tenía una fe tan absoluta en Dios, tan absoluta que, bueno, hay cátedras en donde el padre nos habla de Abraham como su amigo, porque decía que Abraham le consultaba todo. Abraham le hablaba como si fuera un amigo, hasta las cosas más sencillas de su vida se las consultaba. Abraham fue un hombre que tuvo una fe tan grande que cuando no tuvo hijos, o sea, ya siendo mayor, no había tenido hijos, y sin embargo, cuando Dios le dijo, es que yo te voy a dar un hijo de la mujer que amas, y nació su hijo, para él fue una muestra maravillosa de esa fe que él había desarrollado, porque él tenía fe en todo, o sea, si le iba bien, se sentía a gusto con el padre. Si no le iba bien, igual se sentía a gusto porque sabía que eran pruebas que él estaba poniendo en el camino. O sea, su fe era todo el tiempo. Y a tal grado que fue capaz de inclusive poner a su hijo en sacrificio por esa fe, porque Dios le estaba pidiendo la vida de su hijo. Ahora entendemos que esa vida que Dios le pedía no era que sacrificara a su hijo físicamente, sino que se lo entregara espiritualmente, ¿no? Que son todas esas cosas que no se analizan correctamente, pero bueno, él estaba dispuesto a eso, y en el momento en que estuvo dispuesto a quitarle la vida a su hijo, llegó un ángel y no solamente le dejó el amor de su hijo, sino que además le dijo que su descendencia se iba a multiplicar como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, ¿no? Y bueno, nosotros sabemos que así es. Entonces, ese es un ejemplo maravilloso de lo que puede ser la fe y de lo que logró a través de esa fe Abraham. Hay otro pasaje que a mí me gusta muchísimo, que es cuando el maestro estaba navegando con sus apóstoles en la barca y el maestro estaba dormido, relajado, tranquilo, en paz,
cuando empezó una tormenta. Todos empezaron a poner nerviosos y cuando la tormenta creció, pues dijeron, ni modo, hay que despertarlo porque esto no sé qué va a pasar y necesitamos pedirle que nos ayude, que nos saque de aquí. Entonces el maestro se despertó y les dijo, hombres de poca fe, y entonces le pidió al mar que se calmara y el mar se calmó. Esto es muy importante también y una vez más vamos al análisis de las cosas. O sea, ¿qué es ese mar? ¿Qué representa el mar? El mar embravecido en nuestras vidas representa todo ese despapalle que hacemos con nuestras vidas, todas esas pasiones desatadas, todo eso que acostumbramos los humanos y que si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, en las manos del Padre, todo va a estar bien, todo va a estar bien. O sea, lo que nos hace tener miedo de las cosas es precisamente no tener el conocimiento de lo que es esa verdadera fe. Si nosotros desarrollamos la verdadera fe, ninguna prueba, por muy grande que sea, nos va a tirar. Ninguna prueba, por más grande que sea, nos va a sentirnos como se sentían los apóstoles adentro de la barca. ¿Por qué? Porque en el momento en que entendamos que todo aquello que toca nuestra vida es que el Padre lo permite porque de alguna manera nos va a enseñar, porque de alguna manera vamos a aprender algo a través de eso que estamos viviendo o experimentando, en ese momento vamos a tener paz. Cuando escuchamos de todo lo que está pasando en el mundo y de todas las cosas que vienen, cuando leemos las profecías, por ejemplo, sabemos que todavía hay muchas cosas que vamos a tener que vivir como humanidad, que son las que nosotros hemos labrado, o sea, no es por castigo divino, ni mucho menos, es lo que nosotros hemos ido metiendo en la alcancía. Entonces, cuando nosotros tenemos esa fe en el Padre, sabemos que suceda lo que suceda, va a estar bien, porque Él está con nosotros. Y si Él lo permite, es porque es algo que nos va a llevar a algo mejor. O sea, el Padre cuando nos pone pruebas o nos hace que nos toquen momentos difíciles o de sufrimiento o de dolor o de enfermedad, no las pone ahí porque sí, no es un Padre caprichoso. Las pone porque nos conoce mejor que nuestras propias pestañas. ¿Quién mejor nos va a conocer que Él? Y sabe qué es lo que podemos dar y qué es lo que podemos hacer. Y además siempre son para hacernos y darnos algo mejor. Entonces, si nosotros tenemos esa confianza, las cosas van a estar bien, siempre van a estar bien. Y ese es parte del desarrollo de la fe, o sea, el vivir en esa tranquilidad, aunque afuera esté un torbellino, que dentro de ti haya esa tranquilidad de saber que todo va a estar bien. Esa es parte de la fe. Sí, Julie, fíjate que yo he comentado aquí en casa que también he visto la fe como si fuéramos acróbatas, ¿no? De circo y tenemos que pasar por ese hilo, ¿no? Caminando, esa cuerdita delgadita. Pero hay una red abajo que pase lo que pase, en el caso de que llegáramos a caer, está la red. Entonces, para mí también eso es fe, ¿no? Es la antorcha que comentaste, es esta luz, ¿no? Es que nos ilumina el camino, ¿no? Es el conocimiento en el Padre y en nosotros, es la fuerza para hacer las cosas y es esta protección, ¿no? De que todo va a estar bien. Entonces, la fe es importantísima en nuestra vida. Y yo quisiera, Julie, que le pudieras aconsejar tú eres una mujer de gran fe, ¿no? Yo lo sé porque te conozco desde hace muchos años, que le pudieras aconsejar a las personas que nos escuchan cómo podrían avivar su fe, cómo podrían fortalecer su fe. Adelante. Bueno, por lo primero es ese consejo maravilloso que nos da Elías, que para alcanzar la fe, si quieres alcanzarla y tenerla, practícala. O sea, la verdadera fe llega por sí sola. Digo, hay que practicarla. Si tú practicas esa fe, hasta en los detalles más pequeños, de verdad, no necesitan ser grandes cosas. Esas las haremos después cuando tengamos la suficiente fe como para poder hacer grandes cosas. Pero el Padre nos dice que si nosotros tenemos esa fe, que si la practicamos,
vamos a irla desarrollando. Entonces yo les aconsejo o les propongo que lo hagan en las cosas más pequeñitas, por ejemplo, en los pequeños eh, conflictos de salud, o sea, el pedir con fe, el y aquí hay una parte muy importante que voy a hacer un pequeño paréntesis. Mucha gente usa la fe, por ejemplo, para pedirle al Padre, Señor, te pido por fulano, por mengano, que necesitan tu ayuda y que necesitan curación o necesitan, o por un país que está viviendo conflictos de guerra o por, eh, no sé, tantas y tantas causas que hay, ¿no? Pero todo se lo dejamos a Él. O sea, nosotros pedimos, pero para que Él resuelva el problema. ¿Y por qué lo va a resolver Él si nosotros fuimos los que ocasionamos el problema? Todo lo que nos pasa, todo lo que está a nuestro alrededor es causa y efecto. O sea, nosotros hemos sido los causantes y lo que estamos viendo pues, es el efecto de todo eso que hemos causado. Entonces, nuestra fe no tiene que ser una fe de decirle, Dios, yo creo en ti y te pido por favor que hagas que termine esto o que... No, perdóname. La fe está en que nosotros pongamos nuestro granito de arena, que nosotros hagamos. Ya no se trata de decir, Dios mío, haz esto, sino vamos a hacerlo. Entonces, uno de los ejercicios maravillosos para desarrollar la fe es, no sé, en el momento en que estemos orando, nosotros ir hacia ese lugar a través de nuestra mente, a través de nuestro espíritu, imaginar que estamos con esos seres que necesitan nuestra ayuda y curarlos o ayudarlos. Bueno, hemos tenido testimonios inclusive de que cuando nosotros oramos con fe, cuando nosotros vamos espiritualmente hacia esos espacios, inclusive ha habido hasta instrumentos de guerra que no han funcionado por esa fe. O sea, han dejado de funcionar. ¿Cómo? ¿Por qué? No tenemos idea y no se trata de que entendamos cómo. Simplemente es que si tú desarrollas esa fe y si tú la pones en práctica, esas cosas se van a ir dando. Desde las cosas más pequeñitas, como les digo, y eso poco a poco se va volviendo más grande y más grande. ¿Cómo vamos a desarrollar la fe? Hay que estudiar y analizar la ley que el Padre nos pone y entonces vivir con ella, o sea, que todos los días de nuestra vida tratemos de hacer algo con respecto a ello. Que si somos muy enojones, pues ese día tratemos de enojarnos un puntito menos para poder desarrollar esos dones. Que si sabemos de alguien que necesita de nuestra ayuda, chin, y nos da mucha flojera porque estamos viendo la telenovela que más nos gusta, pues mira, ¿sabes qué? Ciérrale, apágale y ponte a orar por esa persona que necesita en ese momento y mándale tu luz, mándale tu energía, mándale tu fluido de sanación, etcétera, etcétera. O sea, la única forma de desarrollarla es a través de lo que hacemos, a través de lo que nosotros damos, de lo que nosotros practicamos. Y quisiera terminar recordándoles también un pequeño pasaje que también es digno de mucho análisis. Ustedes se acuerdan cuando Jesús estaba caminando sobre el mar y Pedro estaba en la barca viendo al maestro y el maestro le dijo, ven. Y entonces Pedro, sin pensarlo, se bajó de la barca y fue caminando hasta donde estaba Jesús. Y estaban caminando sobre el agua. Pero en el momento en que él se dio cuenta de que estaba caminando sobre el agua, se hundió. O sea, antes de eso, él había estado bien. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? O sea, lo que nos quiere decir esto es que nuestra fe tiene que ser por encima de todas nuestras creencias humanas o por encima de todas nuestras creencias a nivel físico de que esto es por esto y esto es por esto. No, la fe verdadera va mucho más allá, va mucho más allá. O sea, acuérdense que la fe es una de las virtudes que emanan del espíritu. Entonces, no tratemos de racionalizar o de poner en palabras o de poner en cosas físicas esa fe. No, la fe es del espíritu.
y tiene alcances gigantescos. Entonces, no se limiten, úsenla, aprovéchenla. Entonces, que no vean en ustedes eso de que si voy a caminar en el agua me voy a hundir. No, o sea, si ustedes dan esa curación o ese consejo o esa ayuda, o si van espiritualmente a los lugares donde están todos estos miles y miles y miles de gentes, por ejemplo, que han tenido que salir de sus países huyendo para buscar refugio en otro lado, y que en los lados donde van a buscar refugio los tratan como si fueran animales, etcétera, etcétera. O sea, ir a esos lugares, estar con esos seres espiritualmente, abrazarlos, darles amor, apapacho, ir a curar a donde sea. O sea, es que nuestros dones no tienen límite. Me encantaría que también comprendieran eso. No se limitan a este plano que llamamos planeta Tierra. No, o sea, son eternos, son infinitos, son parte del Padre. Entonces, denlos, practíquenlos, llévenlos a donde ustedes quieran, porque, porque están en todos lados y el Padre está en todos lados y nosotros con Él. Entonces, la práctica hace al maestro, y mientras más practiquen, más grande va a ser su fe en ustedes. Pues Julie, querida, gracias por compartir tus análisis, y a ustedes, amigos, gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Pueden descargar los libros de las enseñanzas divinas en el sitio web www.144mil.net, así como seguirnos en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Instagram, El Tercer Testamento.